Bienvenidos un día más a La Diana. Hoy nos acompaña un profesional del periodismo y que se ha adentrado hace poco en el mundo de la escritura. Viene desde Ordizia, País Vasco, donde empezó a trabajar en la prensa escrita, pero ha tenido una extensa profesión dentro del mundo del periodismo y también se ha dedicado a la radio, y fue aquí en Granada donde se adentró en la televisión. Estoy hablando de Jesús Toral. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Marina. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Pues bien hallado, estoy muy contento de estar aquí, además de nuevo, en un sitio para mí conocido, ¿no? Porque es donde tú hablabas de que aquí en Granada empecé en la televisión y efectivamente, pues, bueno, yo en realidad empecé en Telecinco Granada, de Telecinco pasé a Canal Sur, y a un programa de Canal Sur, y de ahí pues me quedé en paro un tiempo y precisamente retomar la actividad de la televisión lo hice aquí en este sitio, en Mira Televisión, que fue donde empecé a conocer de verdad el mundo de la televisión por dentro, a bucear, a saber cómo se hacía una noticia, un reportaje, cómo se estaba delante de la cámara, todo eso. Cuéntanos cómo fueron estos comienzos para ti, que empezaste en el País Vasco, ¿no? ¿Cómo fue de la prensa escrita? ¿Cómo viviste todo aquello? Mira, yo cuando empecé en prensa yo era vocacional, yo siempre he sido un periodista de esos que me han gustado, me ha gustado tanto que estaba dispuesto a mucho. Pero mira, en la primera época, cuando yo terminé la carrera, había mucho paro, era un momento de mucho paro, y yo me encontré con que no había hueco para mucha gente. Tampoco, mis padres eran andaluces, yo no había estudiado euskera, no sabía euskera perfectamente y no tenía las opciones que tenían otros compañeros de entrar en medios de televisión vascos o en periódicos vascos donde muchas veces te preferían que tuvieras euskera a que tuvieras la carrera de periodismo. Era importante para ellos porque, por ejemplo, en televisión, en Euskal Telebista, al principio necesitaban sobre todo profesionales que supieran euskera y cogían a filólogos, a historiadores, y no cogían a periodistas, que estábamos allí en paro, pero porque no teníamos ni siquiera la opción, porque no sabíamos euskera con una fluidez. Yo hablaba a modo de conversación, pero no a modo de poder expresarme completamente en televisión. Entonces fue complicado, fue muy difícil. Yo empecé en la agencia EFE, en El Mundo, en periódicos. Pero además has estado en un diario vasco, ¿no? En el Diario Vasco, sí, el Diario Vasco es del Grupo Correo, igual que Ideal, son todos el mismo estilo de periódicos, y en el Diario Vasco yo trabajé, bueno, haciendo, digamos, información local, la información de El Goierri. ¿Qué pasa? Que en esa zona había mucha actividad de noticias en ese momento, porque ETA estaba activo, y Ordizia, mi pueblo, era un pueblo donde se ha vivido el terrorismo muy de cerca. Entonces yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, estando allí, de ser el primero en contar un atentado terrorista. Además te lo puedo contar, fue muy curioso. Yo estaba en fiestas del pueblo, eran las 3 y pico, 4 de la madrugada, y yo no estaba de periodista, sino era un chaval joven, de 25, 26, menos, 24, 25 años, y me había disfrazado de mujer. Bueno, porque era el día de los disfraces. Vaya panorama. Era el día de los disfraces. Y entonces, a una hora determinada, cuando vino un amigo mío y me dijo: han matado a una persona en el pueblo. Eran las 3:30 de la madrugada, como te he dicho, 4 por ahí. Entonces yo, de repente, todo lo que había bebido se olvidó, como si no hubiera bebido nada. Fui para allá y me encontré que efectivamente había una persona en el suelo que había venido. La Cruz Roja, tuve la suerte de que estaba Cruz Roja y un concejal al que yo conocía. El concejal, yo le pregunté al concejal qué había pasado y me dijo: no te puedo decir nada. Claro, tú vestido de esa guisa, nadie Sí, piensa. pero ya sabían que era periodista también. Vale. Aunque estaba de esa guisa, todos sabían que yo me dedicaba a eso, y tenían que tener un poco de cautela a la hora de decirme lo que había pasado. Y ese momento, bueno, entonces el concejal lo único que me dijo es: solo te voy a decir que ha muerto, no te puedo decir nada más, que lo han matado, pero no te puedo decir el nombre ni nada. Y después
en la Cruz Roja, creo que fue al revés incluso, la Cruz Roja me dijo quién había sido un empresario vasco. Entonces yo empecé a llamar a la agencia EFE donde estaba en ese momento, a levantar teléfonos, a levantar a periodistas de toda España, y hasta las 8 de la mañana en que vinieron los primeros periodistas que se habían despertado y venían, pues yo estuve informando a toda España sobre lo que estaba ocurriendo, porque cuando matan a una persona... Cuando matan a una persona así, de esa manera, tú tienes que ir contando, cada media hora se requiere información, quién es la persona, qué es lo que está pasando, cómo se está, qué ha pasado con las fiestas. En ese momento no se publicaba inmediatamente, Sí, ¿no? sí, de hecho a las 5 de la mañana, 5 y media, la televisión interrumpió la programación para dar la información de mi teletipo de la agencia EFE diciendo que había asesinado a una persona en mi pueblo, en Ordizia. O sea, quiero decir que... yo cuando, por ejemplo, hice la entrevista al alcalde del pueblo, el primero que le hice la entrevista, pues estaba vestido de mujer todavía. Y luego, años después, el alcalde me reconocía que no me había pegado un tortazo porque, bueno, la situación era muy complicada, pero que la verdad es que era surrealista, ¿no? Yo de esa manera y con una grabadora y haciéndole una entrevista, porque conseguí una grabadora por ahí para hacerle la entrevista, ¿no? O sea que esa fue un poco... algunos de las noticias, una de las que más recuerdo, noticias que hice yo en el País Vasco, muchas noticias relacionadas con el terrorismo, con, bueno, noticias relacionadas con la política, bueno, estuve también en el Diario Vasco un tiempo trabajando pues en la sección de política, en una campaña electoral y demás. Entonces ahí aprendí un poco, di los primeros pasos en cuanto al periodismo. El problema es que en ese momento, en ese momento y en el País Vasco era muy complicado dedicarse a esto del periodismo y si no tenías a algún padrino o alguien que te guiara, pues te podías quedar por el camino. Y por eso yo llegó un momento en que tuve que tomar una decisión: o me quedo con mi familia o tomo el periodismo y me voy fuera de aquí a buscar donde sea. Yo recuerdo que la agencia EFE, por ejemplo, mi jefa Elena, todavía me acuerdo de su nombre, ella me decía que si fuera por ella me metería en la agencia, porque estaban muy contentos con el trabajo que estaba haciendo, pero que todo dependía de Madrid y que como me tenían como colaborador no me podían hacer un contrato. Y al final pues decidí, si siempre todo decide de Madrid, o me voy a Madrid o me quedo con la familia, y me marché a Madrid. ¿Y en Madrid cuál fue tu experiencia? En Madrid yo me fui con un poco de dinero que había ahorrado de mi pueblo, como el que va con el pollo debajo desde su pueblo, pues igual yo llegué a Madrid a trabajar un poco, a intentar buscarme la vida de periodista, y estuve primero trabajando de lo que hubo, descargando camiones o trabajando de ¿Conocías comercial. a alguien en Madrid o...? Bueno, tenía una amiga que se ha convertido casi en parte de mi familia, que una amiga y un amigo, su pareja, que hoy es su marido, y ellos eran amigos de toda la vida, pero que estaba allí, que lo único que hizo fue, me dijo, te acojo durante unos días, y al final me quedé un año y le gorroneé el piso todo el tiempo, ¿no? Pero fue divertido. Y tuve la suerte de que en menos de un par de meses o así encontré trabajo en una revista o en una empresa de revistas de informática, de economía, de un montón de cosas, y bueno, y ahí estuve trabajando durante un año empezando también mi carrera en prensa escrita, pero allí en Madrid. ¿Y en qué sitios trabajaste allí en Madrid dentro de la prensa escrita? Solamente trabajé en esta empresa, que era una empresa que se llamaba Prensa Técnica y que, como te digo, tenía diferentes revistas. Era una empresa muy grande en la que trabajaban más de 100 personas y que se encargaba de hacer revistas incluso para Italia, de informática, de economía, de asuntos un poco así. Entonces yo durante un tiempo estuve llevando un poco, coordinando un poco las revistas de informática, algunas de las revistas de informática, y después sacaron una nueva revista que se llamaba Tu Negocio, que era una revista de economía que se imprimía a nivel nacional, y ahí me cogieron a mí como redactor, y bueno, pues estuve unos meses, tampoco estuve mucho tiempo en Madrid, solo me tiré un año y pico, no mucho más,
porque en mitad de ese camino yo descubrí que me gustaba la televisión y dije, ¿y por qué no voy a... ¿Dónde me gustaría trabajar? En Granada. Pues voy a mandar algún currículum a Granada, a la televisión. Pero no escogiste Granada porque sí, ¿no? Bueno, escogí Granada porque desde pequeñito tenía una vinculación con Granada, porque mi madre era granadina y mi padre era de Úbeda, de Jaén, pero toda la vida hemos veraneado en Otíbar, en el pueblo de mi madre, y entonces yo elegí el pueblo que tenía más, bueno, el pueblo, digamos, la provincia, ¿no? Porque no es que quisiera venirme a Otíbar, pero sí a la provincia en la que había estado más relacionado durante toda mi vida, en verano, ¿no? Por lo menos. Y me gustaba, era una provincia que me gustaba. Entonces, pues eso, mandé un currículum peregrino. Recuerdo que me llamaron además a Andalucía Directo, llamé a Andalucía Directo pensando que Andalucía Directo me sonaba que era un programa de Canal Sur o de algo, pero en realidad a quien mandé fue a una productora que se llamaba Andalucía Directo, que llevaba los informativos de Telecinco en Granada. Cuando me llamaron de Telecinco, de Andalucía Directo, pero de Telecinco, y entonces fue cuando yo entendí que me había equivocado al mandarlo. Digo, bueno, me da igual, ¿no? Pero una gran equivocación, ¿no? Sí, bueno, fíjate qué pasó, que en esa llamada me llamaron por teléfono, me dijeron que habían recibido mi currículum y querían hacerme una prueba y ¡plac! Ahí se me cortó la llamada. No es que se me cortó, es que el teléfono se me quedó sin batería y se me apagó, o se estropeó o algo así. Entonces, ¿Qué pasó? Pues que yo no sabía del número que me habían llamado, solo sabía que era Andalucía Directo y no sabía si Andalucía Directo era un programa o era una productora o qué era, y me tiré varios días intentando indagar, no era internet en ese momento, pero intentando investigar a ver qué era eso de Andalucía Directo, si se refería al programa, a un programa, y finalmente, no sé cómo, pero conseguí hablar con Telecinco de Granada y me dijeron eso, me volvieron a llamar. Es posible que me volvieran a llamar ellos. Puede ser. Sí. ¿Y en qué te metieron al principio? ¿Qué empezaste haciendo en televisión? Pues yo empecé en Telecinco Granada haciendo había una modalidad. Ellos tenían un redactor aquí en Granada, un equipo en Granada, y luego otro equipo de fin de semana. Y luego también tenían a otro equipo más que se encargaba de hacer un programa, reportajes para un programa tipo como Andalucía Directo, así que tenía Telecinco. Entonces a mí me llamaron un poco como apoyo de los dos. Yo estaba los fines de semana y apoyando un poco en informativos cuando lo necesitaban y en ese programa, en un programa que se emitía por la noche, una cosa así, en Telecinco. Y fue 2 meses lo que duré. Un par de meses solamente. ¿Solo? ¿Pero porque tú quisiste durar solo 2 meses o...? Sí, bueno, realmente sí, porque yo no tenía un contrato normal, o sea, ellos me hicieron una prueba, me cogieron, pero no me hicieron un contrato de redactor, sí, era de redactor, con categoría de redactor, pero de menos horas, porque yo trabajaba los fines de semana y yo tenía que vivir. Entonces yo ya, después de esos 2 meses, tuve la suerte de que por medio de una compañera que estaba de becaria de prácticas en ese momento en Telecinco, me contó que iban a hacer un programa en Canal Sur y en Canal 2 Andalucía concretamente, que se llamaba Tesis, que era de universidades, y me puso en contacto con el director parece que le caí muy bien, le gusté mucho, me quiso contratar y me ofreció irme. Y el sueldo era muchísimo mejor, las condiciones eran mucho mejores y yo dije, bueno, vale que Telecinco te ven 1,5 millones de personas y en Canal 2 me van a ver 100.000 o 50.000, pero me da igual, casi mejor que me vean 50.000, así empiezo en la tele más tranquilo, en un paso más lento y eso fue como cambié, así fue como dejé Telecinco y me fue un poco golpes de suerte, ¿no? Que te daba la vida, un poco de equivocación favor y luego... Sí, exacto. Es como golpes de suerte, ¿no? Sí, siempre son como golpes de suerte lo que te ocurren, pero después de trabajar mucho, tú te esmeras mucho en intentar una cosa y no la consigues, y por otro lado te sale otra que a lo mejor es hasta mejor de lo que tú esperabas. A veces la vida es así un poco, ¿no? Y bueno, cuando yo me fui a Tesis, a ese programa de universidades, pues aprendí lo que
lo que no haya aprendido en Telecinco. Claro, en Telecinco no me dio tiempo a aprender mucho de televisión. Yo me vi de repente el primer día, el segundo día de trabajo, haciendo una entradilla, sabiendo, en Úbeda además, la primera entradilla de mi vida la hice en Úbeda, todo como muy simbólico porque mi padre es de Úbeda. Sí, sí. Fui allí y estaba en Granada, pero llevábamos las provincias de Jaén, Almería, Granada, incluso a veces Algeciras. Pues me fui allí y me vi con un micrófono delante, pensando, aquí hay 1,5 millones de personas. Fíjate que cuando yo hice esa entradilla, luego la vi en la tele, ese mismo día, a mediodía, y estaba comiendo en casa de unos amigos y yo pensaba, ahora voy a salir a la calle y todo el mundo me aclamará porque he salido en la tele, ¿no? Y todos como me si fuera conocerán. famoso ya. Claro, como si fuera famoso. Y salí a la calle como si estuviera encima de las nubes, ¿no? Y nadie me decía nada, nadie me conocía. Y así empecé a descubrir también cómo funciona la tele. Es muy curioso porque la gente se cree que igual hace 30 años la televisión era distinta y la gente se hacía famosa con salir una vez. También es que había 2 canales de televisión, entonces Claro, quieras que no. pero yo cuando llegué a la televisión no era así, era todo lo contrario. Tú ya tenías que salir mucho para que te reconocieran. Pues ahora ya Sí, ni pero te cuento. Claro. Con la diversidad que hay de cantidad de canales de pago. Sí. Y de hecho, por ejemplo, yo me he pasado 12 años saliendo diariamente en televisión y hay gente que me dice, ¿tú has trabajado en Andalucía Directo si yo llevo años viéndolo y no te he visto nunca? Es curioso, pero es que la gente incluso hay gente que me ha reconocido después de escuchar mi voz y dice, hombre, pero si yo a ti te conozco. Mira, por ejemplo, la directora de la guardería de mi hijo, estuve 1 año llevando al niño y tal, y al año se dio cuenta de que yo trabajaba en televisión y me dice, pero si estoy harta de verte en televisión, si te he visto un montón de veces, yo no sé cómo nunca había caído que eras tú, porque igual la gente no te espera ver en ese sitio. Claro. Dice, bueno, uno está en la televisión, pues está ahí en su televisión, no espera que tú salgas, estés en la calle vestido de chándal comprando un medio kilo de chope, no, sí. No lo espera, pero... ¿Por qué no? Pues yo que sé, Jorge Javier Vázquez también irá a la calle. Hombre, igual él no puede, ¿no? Porque sí que le reconoce. Bueno, a lo mejor a nivel de Jorge Javier Vázquez no, pero Toñi Moreno ya te digo yo que sí, o gente un poco conocida, pues también va, y gente conocida de Canal Sur, o yo que sé, un Jaime Cantizano, esta gente también vive. ¿Y te hubiera gustado ser así de reconocido, que te hubieran parado por la calle y que estas cosas? ¿O prefieres vivir en el anonimato? A ver, a mí siempre me ha gustado, no he buscado ese reconocimiento expresamente, no es eso lo que he buscado, pero sí he entendido que el hecho de trabajar en la tele te ayuda, te conlleva inevitablemente a eso. Quiero decir, yo no quería, ese primer día pues era un poco el ego ese del primerizo, luego ya te das cuenta y ves lo que hay. A mí ha habido momentos en que mucha gente se acercaba, especialmente cuando estábamos en Tiene Arreglo, que el programa se convirtió en tal fenómeno social que porque yo durante el tiempo que trabajaba en Andalucía Directo yo veía no hemos llegado a esa parte todavía, pero... Yo es que me lío, tú me cortas, me paras y me llevas donde quieras. Pero durante el tiempo que yo estuve en Andalucía Directo la gente me conocía como el chico de Granada. Todavía hoy en día mucha gente me dice, tú eres el de Andalucía Directo. Todavía hay gente que me recuerda eso. Pero no me identificaban. Pero con Tiene Arreglo pasó algo curioso y es que salía muy poquito, pero nuestras entradillas eran pequeñas, pero la gente se quedaba impresionantemente con tu nombre y luego había tal cantidad de gente que veía ese programa que la gente a mí me esperaba cuando acababa el programa a la 1 de la madrugada o la 1:30 y yo salía de una casa particular porque habíamos estado haciendo una entrevista allí o una conexión en directo. Yo salía de allí y había gente en los balcones a veces que me llamaba y me llamaba por mi nombre, Jesús, tú ahora te hemos estado viendo. Eso era muy, muy impresionante. Eso supongo que sí era gratificante, ¿no? En cierta forma, porque la labor también de ese programa, más así humanitaria... Yo siempre he defendido Tiene Arreglo. Si quieres un poco después, pues si quieres tú en orden, sí. Ya te hablaré del programa, pero es un programa que, por mucho que han criticado y siguen criticando, yo siempre lo he defendido, siempre. No solo porque
porque lo presenté, porque creo que ha sido la etapa de mi vida profesional más enriquecedora, donde más he disfrutado y donde más he visto que mi trabajo sirve para algo. Pero estoy dispuesto a debatirlo con quien diga lo contrario, o no. Cada uno tiene su forma de pensar y tampoco tengo que meterme en eso. Bueno, sí, hay esa parte del periodismo que piensa que los periodistas no se tienen que meter, no tienen que dar su opinión, no tienen que tal, no se tienen que involucrar tanto, ¿no? Parece que esta clase de programas sí que te deja pie a involucrarte totalmente, a empatizar con la persona. Mira, y al final no vas a ser objetivo ni vas a ser... Efectivamente, pero de todas maneras yo no creo en la objetividad. Desde que tú eres persona no puedes ser objetivo. Tú te pones delante de una cámara y si tú eres periodista, aunque quieras ser objetivo, lo primero que vas a mirar a la cámara y decirle lo que tú crees, de la forma que tú crees, y ya ahí estás eligiendo. Mira, si por un lado está el medio te va a coartar y te va a decir lo que puedes y no puedes decir, y por otra parte estás tú, que tú igual, si yo tengo que contar que aquí hay 20 heridos porque ha habido un atentado, yo me puedo fijar en los heridos, me puedo fijar en el hombre que está peor, en el herido más grave, me puedo fijar en el que ha salido libre, y en esa elección también hay una subjetividad. Por lo tanto, yo no creo en la subjetividad, de hecho ni creo que sea deseable, porque somos personas. Sí, eso es lo que te iba a decir. Yo no solo pienso que no existe, sino que además hay que alejarse de ella. O sea, hay que defender lo que uno cree e intentar ayudar, involucrarse, claro que yo cuando oigo a un periodista... Yo sí creo que los periodistas se tienen que involucrar y tienen que dar voz y visibilidad, no solamente objetivamente, sino también desde su punto de vista. Estas teorías de cuando alguien en televisión o en prensa dice esto es lo que ha ocurrido, les hemos contado lo que ha ocurrido, eso es falso. A ver, les hemos contado la parte que hemos seleccionado de lo que hemos considerado que queríamos contarles, básicamente, porque es que tú puedes contar muchísimas cosas, pero te puedes equivocar, y puedes contar algo que te guste, algo que no te guste, o... Quiere decir, es tan subjetivo todo, el medio elige las noticias que tú tienes que contar. Tú cada mañana seleccionas, tú has elegido, hoy hacemos una entrevista, y podías haber elegido a cualquier otro, pero ha sido a mí. Entonces ya ahí estás mostrando tu subjetividad por algo, ¿no? Y no solo es inevitable, es como tú decías, es deseable. Porque es que tienes que elegir las cosas, yo no lo digo como una crítica, ¿no? Hay que elegir, claro que hay que elegir, pero que el periodismo es objetivo, no. Se puede ser más objetivo cuando cuentas una noticia escueta. Ha habido un accidente con 15 heridos y 3 muertos, la causa ha sido la niebla, los heridos han ido al hospital tal, los fallecidos están en el tanatorio tal, son de tal sitio y tal. Ahí puedes estar contando una noticia de manera objetiva. Eso es contarlo de manera objetiva. Pero yo ya te digo, desde que seleccionas esa noticia, no estás seleccionando, a lo mejor ha habido otro accidente en África, en Sudáfrica, y han muerto 23.000 personas y no te importa nada. Y eso no lo cuentas. O sea que por eso creo que la objetividad y la subjetividad están ahí dentro del periodismo un poco sobrevaloradas a veces. Sí, bueno, es lo que te enseñan en la carrera, ¿no? Que debe ser todo objetividad, pero al final es imposible. Pues sí, tienes razón. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo comienza tu trayectoria. Tu temporada más larga en televisión ha sido en Canal Sur, ¿no? Adéntrate de lleno en tu experiencia en Canal Sur y cuéntanos cómo... Espérate, porque primero quiero hacer hablar un poco de Mira Televisión, porque vale. Fue antes que Canal Sur, pero fue donde yo puse las bases, ¿no? Yo en Mira Televisión además recuerdo que me equivocaba bastante. Yo tengo esa... O sea, no creo que lo hiciera mal, pero creo que me equivocaba, y era porque primero porque me ponía muy nervioso, y segundo porque creía también que quería espontaneidad, naturalidad, y para conseguir esa naturalidad yo no quería memorizar textos sino contarlos. Y eso a veces me llevaba a que en el momento en que me ponía nervioso, si no me lo había aprendido bien, pues me trastabillaba pero después me he dado cuenta con el tiempo de que la experiencia no te ayuda a no equivocarte, te ayuda a que cuando te equivocas sabes salir mejor, pero sigues equivocándote igual, ¿no? Y se nota menos. O sea que el truco es seguir practicando, ¿no? Claro, pero el primer día bueno, pues tú decías en Canal Sur,
A mí me cogieron en Andalucía Directo sin hacerme prueba. Normalmente, en Andalucía Directo, en el programa Andalucía Directo, normalmente hacen un casting. A mí me hicieron un par de castings, pero mientras no estaba en Mira, antes de entrar en Mira Televisión, me hicieron un par de casting y el último me dijeron que les había gustado mucho, pero cogieron a otra persona. Total, que cuando yo ya estaba en Mira, llegó un momento que parece que el productor del programa se encontró un poco perdido porque no conseguía encontrar a una persona para Almería. Y entonces me lo propuso a mí, pero quedaba tan poquísimo tiempo para que se fuera la reportera de Almería. Fue en el momento en que España Directo se empezó. Al empezar España Directo, muchos reporteros de Andalucía Directo se fueron a España Directo y Andalucía Directo se quedó en cuadro, se quedó sin muchos redactores y necesitaba reporteros. Entonces a mí me propusieron directamente irme a Almería. Mis primeras conexiones eran tan horrorosas para mí que yo pensaba que estos me echan mañana. Y luego pensaba, el director me va a decir que qué locura, cómo se le ha ocurrido cogerme, pero bueno, poco a poco yo creo que fui ganando en naturalidad y sobre todo en eso, a la hora de improvisar. Andalucía Directo es una escuela fantástica, no solo de presentadores, una escuela de televisión impresionante, la mejor, porque te pone ahí delante de la noticia y dice, venga, empieza a moverte y a contar las cosas. Y tú te tienes que hacer un esquema, un pequeño teatrito, aquí voy a contar esto, aquí voy a con la ayuda del productor, con la ayuda de... Además es bonito porque te acompaña gente. Hoy en día, cada vez la televisión hay menos personas. Es más, afortunadamente hay programas como Andalucía Directo que todavía mantienen pues al productor, la imagen del productor, del ayudante de cámara, del cámara. Toda esta gente acompaña a los reporteros, ¿no? Sí, en los directos te acompañan. Entonces tú tienes un productor que te va guiando, te va diciendo tiempos, que va escuchando a realización desde Sevilla y le van contando, queda este tiempo, queda este otro, y él te lo va transmitiendo. Entonces te da mucha seguridad y mucha tranquilidad, ¿no? Cuando ya ganas un poquito en eso, en experiencia, ya empiezas a disfrutar. Y además te das cuenta de que es uno de esos programas en los que estás en el sitio en el que a la mayoría de la gente le gustaría estar. Por ejemplo, yo he hecho muchas loterías de Navidad, yo he ido a muchos gordos de Navidad, ahora que se acerca la Navidad, ¿no? Ver la alegría, a mí me han manteado los premiados, ¿no? Pero ver esa alegría, yo recuerdo un directo en Andalucía Directo, en el programa especial de la lotería, una conexión en directo que llegó a durar cerca de 3/4 de hora. Yo no sabía, cuando tocó en Vélez de Benaudalla el gordo, o el segundo premio, no me acuerdo, un premio importante, y además no paraba de llover. Allí había un montón de premiados y mi pinganillo se me caía cada 2x3. Yo no estaba chorreando vivo haciendo entrevistas porque al principio sí tenía paraguas, pero me decían sigue, y yo ya no sabía si estaba dentro o fuera. Yo decía, no puede ser que aguanten media hora la conexión. Pero estaban ocurriendo cosas y había mucha gente contenta y mantuvieron y fue duro, fue muy duro, pero muy emocionante también de vivir. También divertido, ¿no? Muy divertido, muy divertido. A veces supongo que este trabajo no parece ni un trabajo, no, parece muchas veces. Y la gente, el único problema es que, claro, ahí se mezclan esas dos cosas. Yo estaba en hoteles de 5 estrellas, de 5 y en jacuzzis, quiero decir, delante de la cámara, fuera igual también, pero delante me refiero en el jacuzzi. Yo me he bañado en un jacuzzi en plena Sierra Nevada alrededor de la nieve. He hecho cosas muy bonitas, he estado a punto de tirarme en parapente. He hecho esquí acuático, que jamás en la vida haría esquí acuático en mi vida personal, y sin embargo lo he hecho delante de la cámara. Fíjate qué curioso, con lo tímido que yo soy, porque soy muy tímido. Bueno, ya seguro que no, ya se te habrá quitado. No, sigo siendo muy tímido, lo que pasa es que lo disimulo mejor, y eso es igual que lo de los errores, lo disimulas mejor, pero sigues haciéndolo. Y yo haciendo esquí acuático es como
yo a veces me lo he planteado, ¿cómo he llegado a hacer esas cosas que no hubiera hecho en mi vida particular? Es como si la cámara, tú pensaras en un momento, me protege, me está sacando esa cámara y eso quiere decir que nada me puede pasar. Es absurdo, sí, pero es una idea así como, hay mucha gente ahí detrás que está pendiente de ti y no te puede pasar nada. Es una tontería, pero a mí me ha servido. Yo me he hecho tatuajes ¿sí? Para la cámara, así como, quiero decir que haces muchas cosas y muy bonitas, y muy divertidas. Acaba el directo y tú dices, qué bonito que haya podido vivir esto, y además compartes con tanta gente eso. Yo he cocinado, por ejemplo, me acuerdo un directo que hicimos Silvia Sanz y yo. Silvia presenta los informativos de Canal Sur ahora, y ella es valenciana, pero ha trabajado mucho en Granada y es muy amiga mía, y además empezamos los dos en Mira Televisión, aquí en Granada, ¿no? Tenemos muchas cosas en común. Y ella estaba en Andalucía Directo a la vez que yo en Granada, compartimos unos años en Granada, y recuerdo que se le ocurrió al director del programa pues hacer un directo en el que yo cocinara, uno cocinara y el otro hiciera la entrevista al que cocinaba. Bueno, yo, aparte del zambombazo de audiencia que pegó ese directo, pero impresionante, te estoy hablando de un 33 de audiencia, en un momento en el que Andalucía Directo podía tener un 20, un 21, que era una audiencia muy alta, pero ese picazo de audiencia de un 33, con más de 600.000 personas viendo ese directo, fue impresionante. Y recuerdo eso de estar meaos de risa ahí, porque yo me puse a hacer conejo en salsa, Silvia me preguntaba, en mi casa era como una casa de todo preparado. No era en realidad en mi casa, era la casa del ayudante de cámara de un compañero, porque bueno, era más grande y era más vistosa para poder hacerlo en la tele. Pero durante varios días la gente me paraba en la calle y en los supermercados y me decía, anda que sabes tú hacer el conejo, bien, o sea, te hacía comentarios. O sea, quiero decir que me he divertido muchísimo, he disfrutado muchísimo, tengo un recuerdo precioso de mi trabajo de reportero y creo que aprendes un montón de cosas. Pero también hay que reconocer que es un trabajo muy duro, porque hay gente que igual dice Andalucía Directo dura hora y media, pues en esa hora y media es lo único que trabajas, pero no es verdad. Tú tienes que hacer un reportaje y empiezas a las 10:30 de la mañana, te vas a grabar el reportaje, vuelves, tienes que comer rápido, montar ese reportaje y luego irte al sitio del directo, hacer tu directo, y a veces el directo sucede en La Ragua y está nevando muchísimo y tienes que esperar una hora para bajar porque no puedes bajar, o incluso te tienes que quedar allí a dormir. Quiero decir que esas son las cosas que la gente igual desconoce, ¿no? Y que cree que qué bonita la vida de reportero, y hay muchas horas de carretera, muchas. Yo he llegado a hacer 1.500 kilómetros en una semana, estando en la provincia de Granada, quiero decir, teniendo la provincia de Granada solamente, y moviéndome alrededor. O sea, que bueno, hay partes más bonitas que otras, pero es un trabajo precioso, desde luego. En conjunto, ¿cómo evaluarías tu experiencia dentro de la televisión? Mira, como reportero, un 10, vamos, a mí me ha encantado, me ha parecido... De hecho, ¿cuántos años has estado de reportero? Pues por lo menos 12 años, 12 años. En medio, porque yo, como te dije, empecé en Canal Sur en Tesis, y hubo un tiempo que estuve presentando el programa. Fue una cosa diferente, ¿no? Porque eran unas presentaciones tipo entradillas de reportero, vamos, que al final es muy similar a lo que haces en Andalucía Directo. Lo que pasa es que Tesis duraba media hora semanal, era un programa de media hora semanal dedicado a las universidades. Entonces, ahí presentar eran pasos que tú te aprendías y dabas a cámara, eran pues muy parecido, digamos, a Andalucía Directo. Sin embargo, tiene arreglo, presentar tiene arreglo, para mí eso fue de lo más gratificante, vamos, como reportero. Ese programa, como te he dicho antes, me llenó mucho, pero desde el principio a mí el director de ese programa, bueno, el gerente de la productora en realidad, Nicolás Díaz Bustos, que es un crack, que es uno de los inventores de algunos de los formatos más importantes de la televisión, de la historia de la televisión. Estoy acordándome de Tómbola, por ejemplo, que lo inventó él. Ese hombre tiene arreglo, y era un visionario, se le veía.
Nos hizo una reunión el primer día del programa, cuando íbamos a trabajar en ese programa, y nos dijo: no hay nada mejor, recuerdo sus palabras perfectamente, no hay nada mejor en televisión que hacer solidaridad para un periodista. Es gratificante del todo, pero tiene un solo problema, que no hay audiencia. La solidaridad no da audiencia. Hombre, eso no pasó con este programa, ¿no? Eso nos dijo el primer día. Dijo, pues eso no va a ocurrir aquí, porque yo sé cómo hacerlo para que lo vea la gente. Y todos se quedaron. De hecho, al salir de la reunión mucha gente vino, compañeros, y decían, esto va a empezar así y al final acabará siendo un programa de actualidad. Y yo decía, ¿por qué? Este hombre tiene algo. Y yo luego ya me di cuenta de que efectivamente lo tenía, porque ese programa era en un momento de crisis tan grande. La televisión te daba la oportunidad de ir a tu casa y de solucionar momentáneamente la vida de personas. Claro, yo sé todas las críticas que recibió posteriormente, nunca cuando estuvo en Canal Sur, más bien fue cuando se marchó a Televisión Española, pero esas críticas yo creo que no son justificadas, porque yo siempre me planteo, yo estaba ahí. ¿Cuáles son algunas de estas críticas? ¿A cuáles te refieres exactamente? Mira, cuando Tiene Arreglo empezó con un afán de ayudar, pero de ayudar no económicamente, sino, bueno, pues a ti se te había quemado la casa, quemado la casa y no tenías seguro, pues a lo mejor la gente podría ayudarte a poner un mueble, algo que te resultara menos doloroso, sobre todo cuando habías perdido tu casa y estabas tan dolorido. Entonces yo iba al día siguiente, cuando ya dejaba de ser noticia. El primer día todas las noticias decían, se ha incendiado esta casa en tal sitio, pero al día siguiente todo el mundo se iba de allí, ya lo olvidaba. Ahí es cuando íbamos nosotros, íbamos a tu casa, contábamos tu experiencia y empezamos a pedir, y nos dimos cuenta de que la gente estaba deseando dar, y llenamos casas enteras, arreglamos casas enteras, ayudamos a gente a encontrar trabajo. Claro, nosotros volvíamos a esa casa después, un mes después o 2 meses, a ver el resultado. Había gente que a mí me llamaba por teléfono y me decía, no sabes cómo me ha cambiado la vida desde que viniste. Yo, gracias a vosotros, ahora tengo un trabajo, me he ido a Jaén. Durante un tiempo funcionó tan bien que la gente confiaba en nosotros y realmente éramos como una especie de ONG. Las críticas llegaron porque se consideraba que realmente no éramos nosotros los que debíamos de ayudar a esas personas. Hoy es verdad que yo he ayudado a una mujer, le ayudábamos a ayudar, que estábamos allí y encontraban una silla de ruedas eléctrica, mecánica, para que pudiera salir a la calle, porque sin esa silla de ruedas no había podido salir a la calle en varios meses o en años sin salir a la calle. Y yo también me lo planteaba, decía, esto es algo que tiene que ser la administración la que lo ve. Sí, pero si la administración no lo hace... Ahí está. ¿Qué pasa con...? O va más lento. ¿Y qué pasa con las ONGs? Que entonces, por esa regla de 3 no debería de haber ONGs, porque es cierto que nadie debería estar en paro. Es cierto que nadie necesitaría tener una vivienda. Pero también es cierto que existe, entonces. Pero es cierto que si tú te caes ahora, yo no puedo desentenderme de tu problema, irme, llamar a emergencias y decir, voy hasta allá, llamo a emergencias y tienen que encargarse ellos. No, si te puedo ayudar, te ayudo, estoy al lado tuya. Por eso creo tanto en el programa, porque pienso que durante un tiempo ayudó a mucha gente. Sí es verdad que luego se desvirtuó y ya empezó a llamar mucha gente que luego no ofrecía cosas y luego no las daba. Eso es lo más doloroso. Eso también te va a pasar. Sí. Muchísimo, porque date cuenta de que nosotros hacíamos un trabajo, no nosotros concretamente, sino compañeros, pero el programa hacía un trabajo muy duro de estudio de la vida de esa persona para ver si realmente necesitaba eso que estaba pidiendo. Eso te iba a preguntar ahora precisamente. Sí, nos tirábamos además a veces unas semanas, compañeros míos se tiraron una semana investigando su vida, sus cuentas, su familia. Porque supongo que llegaban casos... De miles, millones, o sea... Claro. Hacíamos entrevistas telefónicas, se pasaban horas hablando con ellos para ver si había algo que no resultara chocante o que no cuadrara. Luego nosotros íbamos allí a grabar. ¿O habéis sentido que han intentado engañar en ese sentido? Muchas veces. Y a veces mira, solamente hacíamos un 10% como mucho de los temas que nos llegaban. A nosotros nos llegaban
cientos de temas por todos lados, decenas de temas. Esto era, todo el mundo quería ir a Tiene Arreglo para que me ayudes a comprarme mi coche nuevo. Claro, tú tenías que elegir no solamente los temas más críticos, ¿no? más creíbles, sino además tenías que buscar que esa persona realmente lo necesitara y tuviera una historia que fuera a sensibilizar a la gente, porque no se trataba solamente de que tú lo necesitaras, se trataba de que tú te pusieras delante de la cámara y fueras capaz de pedir ante las cámaras lo que necesitabas. Claro, esa es otra crítica que recibimos, es que la gente va ahí a llorar sus penas para que les den, no debería, es como una denigración. Yo no encuentro nada denigrante en decir necesito ayuda, no encuentro nada denigrante en eso. Para mí no lo es. Para mí que tú me digas necesito comer porque no tengo para comer, no es nada vergonzoso. Para mí es vergonzoso otros miles de cosas, pero eso no. Por eso yo creo que cada uno es dueño de su vida, de su historia, y contarlo puede parecer amarillismo. Yo no lo considero así. Yo considero que si esa historia es verdad y traspasa en la cámara como ocurría, yo en muchas ocasiones acababa llorando, yo, el cámara, la otra cámara y todos los que estábamos alrededor, porque esas historias te llegaban porque realmente eran verdad. Y yo he estado con esa gente que iba a hacer el directo durante 1 y 2 horas antes de hablar con ellos, antes de salir en directo, y hablaba mucho con ellos y me daba cuenta de que eran verdad, eran historias de verdad. Sí es cierto que había algunas veces que nos la metían. Sí, ¿habéis llegado a emitir alguna Sí, historia? Claro que sí, hemos emitido historias, les han dado y luego nos han llegado a decir esa no necesita porque mira esto y tal, y hemos dicho, bueno, igual nos la han metido. Seguro, pero es que era difícil, intentábamos que el filtro fuera estrecho, pero siempre era posible que nos engañaran, claro que sí. Y luego también, pues a la hora de recibir llamadas era un programa en directo. Entonces teníamos a personas que iban cogiendo números de teléfono, DNIs y nombres completos y direcciones. Pero claro, si al acabar ese programa llamábamos a esa persona y esa persona decía que ya no iba a dar, pues nosotros no podíamos obligarle. Porque estábamos hablando de una donación. Entonces no podíamos obligarnos, nos teníamos que callar. Y eso fue aumentando. Por desgracia. ¿Y con qué fin crees que la gente podría hacer por darse protagonismo? Mira, no tiene ningún protagonismo porque realmente no sale su cara ni sale su nombre completo ni siquiera, ¿no? De la gente que da. Sí, pero ellos salen. Había empresas que salían, había hoteles, había un hotel granadino, recuerdo perfectamente, que nos la jugó muy bien jugada por eso. Luego esto no se denuncia en otro programa, es decir, no puedes sacarlo a la luz de esta persona. O sobre todo cuando va a una empresa, ¿no? Que es alguien potente, igual a una persona anónima, no, pero cuando hay el nombre de una empresa no puedes decir... ¿Cómo denuncias algo que vas a donar? Tú imagínate que yo te digo que te voy a dar 100 euros y luego no te los doy. Aquí, ¿de qué me vas a denunciar? No puedes denunciar. Lo que sí es cierto, y públicamente, pues tampoco... A ver, el daño que tú le vas a hacer a esa empresa por algo que tú no sabes tampoco por cuál ha sido el motivo por el que no ha dado, y además te tienes que enterar. Quiero decir que nosotros algunas cosas nos hemos enterado y otras no. Yo me he enterado, por ejemplo, de que un hotel ofreció a una familia desahuciada que iba a ir a la calle, le ofreció hospedaje el tiempo que necesitara, y luego al año y pico me encontré con esa familia y me dijo que al final fue mentira y no le quiso dar nada y se desentendió. Entonces, claro, yo me enteré al año y pico, el programa ni se enteró. Pero aunque se hubiera enterado en el momento, lo único que podía haber dicho es llamar al hotel y presionar de alguna manera. Tú dijiste esto, ya, pero he cambiado de opinión. Ya sí, está. No se puede presionar, pero... Denunciar. ¿A quién vas a denunciar? No es fácil. Decirlo públicamente. Sí, denunciar públicamente es, como te digo, tienes que estar... y si no ha dado porque al final, porque ha tenido un imprevisto y estás haciendo un daño a esa empresa, no es justo tampoco. Sí, bueno, ¿no? Como son donaciones, se entiende que, bueno, si al final no le han querido dar, se deja ahí sin más, ¿no? Claro, es que es eso. Tú dices que das y si luego no das... Eso fue creciendo, yo creo que sobre todo desde el momento en que el programa se exportó a Madrid y se hizo en Madrid, en Televisión Española, un programa similar. Creo que de alguna manera ya había expertos, había gente que se fue haciendo experta en pedir
sabía los trucos. Expertos. Me refiero a gente que sabía un poco cómo colárnosla. Al principio era más difícil. Entonces un poco como el Gran Hermano 1. Sí. Los de Gran Hermano 1 no tenían ni idea de lo que iba a pasar, pero ya hoy en día todos los que van a Gran Hermano saben perfectamente a lo que van y saben lo que van a hacer y cómo engañar a la audiencia, y se llevan igual años preparando para ese momento, ¿no? Pues en Tiene Arreglo pasaba un poco igual, ¿no? Había mucha gente que al principio pedían de corazón porque no tenían otra cosa y se veía en sus lágrimas que eran reales, pero pasando el tiempo llegó un momento en que no había más tan dudas, real. había más dudas. La gente no daba tanto, los que daban decían que daban no daban, y se fue diluyendo ese programa. Es normal, todo empieza y acaba. Sí. Pero mientras duró, hizo una labor social para mí fundamental. ¿Alguna vez te involucraste tanto con algún caso que ayudaste personalmente a alguna de esas Más familias? de una vez. Más de una vez, y no solamente en casos que salían en la tele, en otros que tú veías que no iban a salir y que tú querías ayudar y que te parecía, sí, y en la cámara, y mi operadora de cámara, porque éramos un equipo y conocíamos a la vez las historias, porque nosotros íbamos antes de de hacer el directo y después de que mis compañeros se pasaran horas y horas hablando con esa gente, nosotros teníamos que ir a esas casas a grabar y a observar lo que no cuadrara o cuadrase, ¿no? Porque si encontrábamos de repente un reloj de oro en el... ¿O ha pasado? Sí, ¿Te ha pasado a ti directamente? Ha pasado. Y entonces directamente esa historia no se graba, Se cuenta, esa historia se graba y se le contaba a la dirección del programa, y podía ocurrir, porque igual nos decían, ya, sabemos que hay un reloj de oro porque es un regalo de su abuelo, pero es lo único que le ha quedado de una herencia que ella tenía millones y millones y se ha quedado sin nada. Entonces estaba justificado, pero nosotros íbamos viendo, o me decían, no, pues eso no cuadra ahí, pues si tiene un reloj de oro, está diciendo que no tiene dinero, fuera, ese caso no lo hacemos. Claro, se iba seleccionando. Pero era difícil, aún así ya has dicho. Muy difícil, era muy difícil. Y por ejemplo, yo reconozco que soy más inocente. Afortunadamente tenía una operadora de cámara, que era más Miriam, observadora. que Miriam sabía mucho más de eso, era más observadora y era como todas las mujeres en eso. Como muchas mujeres, estaba pendiente de esos detalles y luego me lo decía. Y yo me quedaba así mirando. No me había dado cuenta. Yo me lo creía todo. Yo siempre he creído en la buena fe de la gente. Entonces, y en la inocencia de la gente. Pero bueno, sí es cierto que a veces nos la jugaban. Entonces, ¿cuál dirías que ha sido tu etapa dentro del periodismo o el programa en el que has trabajado que más te ha llenado en todos los sentidos? Cada etapa te llena de una manera concreta y diferente. Yo creo que el momento en el que más, si hablamos de un momento concreto, yo el momento que más recuerdo es después de todo lo que te he contado de Tiene Arreglo, cuando me eligen para sustituir a Toñi Moreno, que era la presentadora del momento, que todo el mundo quería en ese verano presentar el programa que por primera vez iba a dejar de hacer Toñi para darse unas vacaciones, y me lo ofrecen a mí eso fue... pero no el que me lo ofrecieran, sino el estar allí. Yo recuerdo el plató, recuerdo el pinganillo, recuerdo el público y todos esos elementos, el saber que hay tantísima gente alrededor tuya que depende de ti en ese momento, y el saber que tú estás haciendo el camino, que no eres tú solo, que lo hace todo el mundo, pero que necesitan que tú les guíes a todos, digamos algo así, porque la cámara está pendiente de ti, la steady está pendiente, el pinganillo está la directora diciéndote lo que tienes que decir o lo que no tienes que decir, el público está pendiente, es como una atención que a mí me entusiasmó. Sí. Presentar ese programa, yo cuando presenté ese programa dije, esto es lo mío. Mucho más presión, mucho más estrés, responsabilidad, pero claro, más gratificante, ¿no? Sí, además eran 3 horas y media de programa sin guión. Un montón. Yo sí teníamos un guión, teníamos los casos, a mí me lo pasaban la tarde anterior, yo me lo leía, me lo estudiaba, pero no tenía que aprendérmelo como en un informativo, tenía que saber los casos y luego contarlos, y luego las preguntas no estaban preparadas, eso era improvisación pura. Entonces era muy chulo porque era ir contando, ir haciendo el programa. Cada mañana, pues,
tú te imaginabas cómo iba a salir y luego salía totalmente distinto. Claro. Y tú pensabas, este personaje no va a funcionar nada, y luego resultaba que era un crack y te hacía emocionarte, y otra persona que parecía que te iba a llegar muchísimo, en media hora te estaban diciendo desde realización corta porque no llega. O sea, ese momento creo que fue el más bonito. O sea, que te quedas dentro del periodismo con la televisión, y dentro de la televisión te quedas con haber presentado un programa como Tiene Arreglo, ¿no? ¿Podría decir? Sí, yo creo que sí. Aunque el reporterismo me entusiasma, me encanta, y todavía lo sigo haciendo, ¿no? Sí, a pesar de que te has tirado la mayor parte de tu trayectoria profesional haciendo de reportero. Sí, pero es muy bonito, es muy chulo. Y yo, por ejemplo, ahora que un poco estoy desvinculado, estoy más centrado en los libros, pues sí, cuando vi la oportunidad este verano de trabajar en A3 Media y bueno, pues lo disfrutas. Y yo digo, sí, si de vez en cuando puedo estar un día cada 2 meses y salir ahí, te quita el gusanillo, porque eso también es un gusanillo que tienes dentro. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que están ahora estudiando periodismo? ¿Periodismo o audiovisuales o periodismo de televisión en general? Pues les diría que se dedicaran a pintar. No, es broma. No, pero tal y como está el sector. Sí, pero tú bien has dicho también al principio de tu entrevista que cuando tú te sacaste la fatal. Carrera, estaba fatal. Siempre estaba mal. Fatal. Sí, pero fíjate, es verdad, estaba mal. Pero cuando yo llegué a Granada, aquí había... Yo me acuerdo de ir al ayuntamiento, cuando estaba trabajando en Mira Televisión, yo iba al ayuntamiento y ahí había... Pues estaba Mira, Canal 21, Localia, TG7 o Teleideal en ese momento, estaba alguna televisión más, solo en televisiones, más las radios. Ahí estábamos 30 personas en la sala del ayuntamiento para ruedas de prensa. Hoy en día no hay apenas micrófonos, no hay gente. Siento que la televisión también ha cambiado muchísimo. Todo ha cambiado. Han quitado cabeceras de periódicos. Aquí estaba también La Opinión y se ha esfumado. Los periódicos que hay tienen a muchísima menos gente de la que tenían. Hay mucha menos investigación. Hoy en día no se hace tanto periodismo como antes, porque se hacen más notas de prensa. Se recibe entonces se tira mucho de estudiantes, de gente que acaba de terminar la carrera, que cobran muy poco, pero que te hacen el servicio, porque reciben una nota de prensa. Pero en algún momento esa gente tendrá que empezar a cobrar, porque ya tendrá una experiencia. Sí, esa gente cuando tiene que empezar a cobrar muchas veces, se tiene que ir a otro sector. Por desgracia, y aquí en Granada yo conozco muchos casos de profesionales increíbles que han estado trabajando muchos años en televisión, en radios, aquí y en sitios locales y en unas situaciones precarias, y cuando les toca, como tú dices, subir, pues el medio se va a pique o te quedas sin nada y entonces ya nadie te quiere. Eso ocurre. Muy esperanzador para los jóvenes que estén estudiando. Sí, vale, esta es la primera parte. Ahora yo siempre digo, cuando yo iba a estudiar periodismo, todo el mundo me decía que estudiaba enfermería o informática, que eran las carreras del futuro. Recuerdo sobre todo a mis amigos que estudiaron informática en la Universidad de Deusto, que es una de las universidades más importantes de España, privada y muy prestigiosa. Bueno, me estoy acordando concretamente de un amigo que acabó a la vez que yo, porque a los dos nos dijeron que estudiáramos informática. Él estudió informática y yo periodismo. Yo me fui al paro, efectivamente, pero él también. Estuvo 2 o 3 años en paro, se tuvo que ir a Inglaterra, se pasó un año allí, eso teniendo euskera, teniendo inglés y teniendo la carrera acabada en Deusto. Quiero decir... Y en el mundo de la informática, que cada año cambia todo, no sé si es tan rentable estudiar informática, porque no dejas de estudiar. No, pero yo te estoy hablando de una época en la que la informática empezaba a despuntar. Entonces, claro, mi amigo cuando empezó, efectivamente, cuando empezó él a estudiar, todo. Había mucho trabajo para informáticos, pero cuando acabó él, ya no había tanto trabajo y entonces se fue al paro. Por eso siempre digo que no me hagan caso a mí y que no hagan caso a nadie. Si esta es tu pasión, si de verdad esto te gusta, sigue adelante, olvídate de lo que te diga nadie. Y lo tienes que hacer porque hay algo dentro de ti que te dice, esto es lo que me gusta. Yo cuando tenía 20 y pocos, cuando acabé la carrera, pensaba, es que trabajar de periodista para mí sería como un regalo, lo haría gratis, ¿no? Pero eso tampoco se puede perpetuar.
porque tienes que comer esas cosas. Exactamente. Entonces hay que tomar decisiones. Entonces yo a los jóvenes que empiezan les diría que tuvieran, sobre todo que tuvieran claro qué es lo que quieren. Y a veces para tener claro lo que quieres tienes que tener claro lo que no quieres. Empezar teniendo claro lo que no quieres. No quiero esto, no quiero lo otro, y ya te vas centrando. Tener muy claro lo que quieres, y una vez que tengas claro, ir a por ello. Pero ir a por ello sin pensar que te va la vida en ello. Porque en el camino te puedes encontrar algo muchísimo más bonito que eso. O sea, tú imagínate hay que estar abierto a eso, que estén abiertos a todas las posibilidades, que no se cierren a tengo que ser el mejor presentador de la televisión del mundo, porque en el camino de eso te aparece de pronto una carrera de actor o una posibilidad de ser actor, y a lo mejor eso es lo tuyo. No es que no se cierren a nada, que es que la vida está llena de posibilidades y que ser periodista es una de ellas. Pero yo no soy un periodista. Yo soy ante todo mucho más que eso. A veces hago de periodista, a veces hago de escritor, a veces hago de padre, a veces hago de hijo, y ahora hago de entrevistado. Pero en realidad soy todas esas cosas, pero no soy una. Que no se limiten a pensar yo quiero solo esto y ya está. Lucha por lo que quieras, pero estate abierto a lo que te llegue. Porque a veces llegan, como tú decías antes, ¿no? Que me pasaba a mí. Oye, te parece que te han llegado cosas por suerte. Sí. Mucha gente, muchos amigos míos del País Vasco, donde voy muy a menudo todavía, me suelen decir, tuviste mucho valor de marcharte y de dejarlo todo y dejar una vida que aquí podría haber sido más o menos fácil, porque yo me podía haber quedado y estaba trabajando en una empresa, en una fábrica donde ganaba bastante dinero para lo que luego gana en el periodismo, y sin embargo lo dejé y me marché porque sabía que no dependía del dinero, dependía de lo que yo quería disfrutar de la vida, de lo que yo quería conocer y hacer. O sea, que no decaigan, que no se desanimen, que olviden todo lo que digan los demás, y que si esto les gusta, que sigan adelante. Además, el no ya está, para adelante. Lo bueno que tenéis ahora es que está todo tan complicado, está todo tan difícil, que da igual. O sea, en mi época me decían que hiciera informática, porque había algo que estaba bien. Pero es que hoy ya da igual. Tú puedes ser el mejor arquitecto, de mejores notas del mundo, y sin embargo acabas la carrera y igual te quedas en paro. Pues como eso es así, da igual. Tú estudia lo que te guste, haz lo que te guste y para adelante, con las orejeras puestas, que no hagas caso a nadie, porque los demás somos unos agoreros. Y a veces, es cierto, yo veo que hay gente que le ha ido muy mal, o periodistas que han visto lo complicado que es, y cuando a alguien le viene un chaval, uy, no estudies periodismo, olvídate, pero no sabes si ese chaval, por cualquier motivo, va a tener la suerte de que un día le va a ver Pedro Almodóvar, y que es amigo del director de Telecinco, y le contratan en Telecinco y le hacen presentador, y es lo que él quiere. Entonces, yo no me aventuraría a decir a la gente, olvidaros de esto. No, todo está complicado. Adelante. A seguir para adelante, ¿no? Claro. Y por ejemplo, con lo que hemos comentado ahora, de que se hacen contratos un poco basura así para los jóvenes, para la gente que están empezando, ¿aconsejas que los jóvenes digan que sí a toda esta clase de colaboraciones o trabajos, a veces colaboraciones que son totalmente gratuitas? Mira, yo a los jóvenes no les puedo aconsejar que digan que sí ni que no, porque eso depende de cada uno y la situación de cada uno es muy complicada. Yo, a los medios, fíjate, los medios creo que se están equivocando. Se están equivocando en apostar tanto a corto plazo. A ver, yo puedo entender que una tele local, pequeña, sin muchos medios, tenga que recurrir a gente con muy poca experiencia. Pero es que esto ya se está exteriorizando a todas, y eso me parece más complicado, más peligroso. Y al final, nunca alguien con experiencia te va a hacer lo mismo que alguien que no tiene experiencia. Eso es así. Yo a los medios les recomendaría que empezaran a valorar la experiencia. Somos en España uno de los pocos países donde la experiencia no se valora nada, y no solo no se valora, sino que se desprecia. Porque tú en Estados Unidos, por ejemplo, tienes claro que a los 50 o a los 55 te puedes quedar en paro y puedes encontrar muchas cosas porque
porque siempre va a haber empresas que te van a contratar con el bagaje que tienes. Y incluso las empresas van a valorar esa experiencia porque creen que te da estabilidad. Claro, un chico joven que empieza tiene muchos inconvenientes, no te da estabilidad, no te da... Sí, bueno, no te da la seguridad de que mañana encuentre otro trabajo y se vaya y te deje tirado. Un tío con más edad puede ser más tranquilo, más estable. El beneficio y además, principal de esto es que no les pagan lo que le tienen que pagar y pero, sin más. Claro, pero como es un círculo, pues a esa gente mayor, y yo te hablo de colegas y de compañeros que día sí día no escucho que han echado a la calle, que les han dejado sin nada y se sienten hundidos y sin saber qué hacer con 40, con 45 años. Es una pena. Pero también a la gente joven que está en ese momento, yo por eso te digo, yo creo que ellos no son yo no soy quien para darles consejos, porque yo haría lo mismo. Si yo estoy en la situación de coger algo, eso está claro. Yo he trabajado gratis, yo he estado trabajando gratis en una emisora de radio en Onda Cero San Sebastián, que no era tampoco, que le dio tanta vergüenza al director al final del verano que me pagó, porque me dio la llave de la radio y yo hacía tantas cosas que al final el director me vino al final y dice, mira, no te debo de pagar porque las prácticas son que no se pagan, pero me da tanta cosa por ver el trabajazo que has hecho que te voy a pagar, y me pagó, fíjate. Pero no se pagaba, yo lo he hecho. ¿Cómo ahora te voy a decir a ti no lo hagas? Yo sería un falso Claro, si el problema no es hacerlas, porque efectivamente es algo positivo también para que los jóvenes adquieran experiencia. Entonces, el problema es que esto se dilate y que después de las prácticas te siga un contrato basura y después otro contrato basura. No, y también esto es una cadena. Cada vez que tú dices voy a trabajar gratis o voy a trabajar a un precio muy bajo, estás devaluando la profesión. Eso es así. Entonces, una profesión como la del periodismo, que está ya de por sí bastante devaluada económicamente, pese a que socialmente está muy evaluada. Es decir, que socialmente tú dices que trabajas en televisión y todo el mundo se gira. Pero cuando tú le cuentas que hay compañeros que trabajan por 800 euros al mes en televisión y 12 y 14 horas diarias, o que hay otros que los que más ganan en televisión, en periodistas, son 1.800, ya dices, mira, es que qué diferencia, es que yo estoy trabajando en Puleva y gano 2.000 euros. Dices, pues sí, tú llevas 20 años... O hace unos años incluso de albañil, ¿no? O de albañil, Entonces yo a esos chavales no les puedo decir nada, pero sí les diría que acoten, que pongan un coto, que no se dilaten en el tiempo y digan voy a estar toda la vida así, no, voy a estar un año sin cobrar y luego a partir de ese año voy a empezar a pedir y si no, me voy. Se trata de que se beneficien las dos partes. Entonces, si tú estás aprendiendo, mientras tú estás aprendiendo, la otra persona que no te paga, bueno, te está pagando en conocimientos. Pero cuando ya llega un momento en que no estás aprendiendo y lo único que estás es sacando castañas del fuego a un empresario que se está aprovechando de ti, pues ahí mi recomendación es que se fueran y que buscaran otra cosa. Porque en ese medio no van a tener carrera nunca. Y algún día les van a echar. Entonces, eso es, que no confíen en que por estar aguantando de todo, al final van a tener un hueco, porque a veces ni siquiera tienen ese hueco. Mira, por mi experiencia, aguantar nunca te lleva a un buen puesto. Eso lo hacemos todos, ¿eh? Y al final yo siempre he descubierto eso. Tú trabajas para mí, yo te digo, esfuérzate y un día te... Claro. Pero este es el chorizo delante del burro que va ahí atado a una cuerda y el choricillo que tú quieres coger y al final nunca llegas a atrapar. Y llega un momento en que las cosas van mal y el empresario no va a tener piedad en acabar contigo o con el otro, no porque sea mala persona, que no tiene nada que ver con eso, es que es un empresario y tiene que ajustarse a los números y igual le da pena personalmente, pero es que eso no quita para que luego vea los números y diga, no me salen las cuentas, tengo que prescindir de ti, lo siento. Entonces yo creo que ante eso, pues que los chavales sepan, la gente que acaba la carrera sepa que la manera de aprender es en un medio y es lógico que a veces
todos trabajemos sin ganar dinero o ganando muy poco haciendo prácticas para aprender, pero que una vez que hayan aprendido, una vez que se sientan con capacidad, pues yo les aconsejo que empiecen a exigir, a pedir o que se vayan, porque si tú te tiras 2 años en un medio y no te pagan y ya has acabado tus prácticas y siguen sin pagarte y te siguen haciendo contratos de esos, bueno, no sé si se hace contrato de prácticas sin cobrar o cobrando muy poco, ten por seguro que eso va a continuar hasta que llegue un momento en que ya no puedan contar contigo y te sustituyan por otro que acaba de empezar. Y entonces tú te vas a encontrar en la calle, vale, yo ya tengo esta experiencia, ¿ahora dónde voy? O sea que esto es lo que puedo decir de... Bueno, pues hemos sacado un poco lo positivo, ¿no?, del mundo del periodismo, que es muy enriquecedor personalmente y que al final hay personas, ¿verdad?, que sí lo consiguen, ¿no? Vivir claro. Vivir del periodismo. Yo he vivido de esto toda mi vida, o sea que si yo he podido hacer... sea difícil, algunos entran en ese... Y mira, y como te digo, yo vivía, toda mi familia vivía en el País Vasco, yo estaba en Madrid, me vine aquí a Telecinco, luego estuve en Canal Sur y después estuve en Mira Televisión y yo vivía de mi sueldo de Mira Televisión, que era una televisión local, pero que me permitía vivir. Que hoy en día cada vez es más complicado eso, que estar en una televisión local y poder vivir del sueldo que ganas de eso. Yo presentaba el informativo, dirigía luego los informativos y yo podía vivir de eso, o sea, es un privilegio, ¿no?, que yo me considero afortunado. En el sitio en el que he estado he podido vivir del trabajo donde yo he disfrutado tanto. Efectivamente. Sí. Pero bueno, después de estar en televisión, de repente te has sumergido en el mundo de la escritura y has sorprendido a todo el mundo escribiendo... Bueno, no ha sido de repente. Mira, este primer libro, El olor de la chirimoya, se escribe en 2013. Enséñalo a cámara. ¿A esta? Ahí. Vale. En 2013 se publica El olor de la chirimoya, que es un libro que habla de mi familia, de mis abuelos y de la historia de mis abuelos en Otíbar durante la guerra civil, era en plena guerra civil española. Entonces, esto yo lo escribo estando trabajando en Andalucía Directo y lo hago un poco movido por temas personales. Yo quería recuperar la historia de mi familia, un secreto guardado en la familia, que además habla de... Bueno, todos tenemos secretos en las familias, sí. Entre los abuelos. Yo no conocía a mi abuelo, porque murió antes de que yo naciera incluso, pero sí me parecía bonito recuperar esa historia que había oído, sobre todo en mi tía y en mis tíos, porque mi madre era también de las hijas pequeñas y no se enteró de nada. Y a través de recuperar esa historia que hablaba... como el misterio de la familia, ¿no? Sí, fue el alcalde del pueblo se encaprichó de su casa, que era una casa noble, pero él no tenía dinero, era un hombre de campo, y quiso cambiársela por otra. Como mi abuelo dijo que no, empezó a vengarse de él y quiso incluso acabar con su vida. Le achacó un asesinato que apareció en el pueblo, entró en la cárcel, y bueno, se cuenta un poco toda esa historia envuelta un poco en la historia del pueblo, de Otíbar y demás. Entonces yo cuando la escribí no pensaba ni publicarla. Después se la dejé a alguien, parece que gustó, lo mandé a alguna editorial y finalmente, bueno, pues la decidí publicar yo, autopublicar con círculo rojo. La publiqué. Sí, la publiqué y bueno, pues esta es la 4ª edición, o sea que eso quiere decir un gran éxito, que funcionó bien, muy bien, me gustó tanto la experiencia que decidí embarcarme en esta otra novela, que era Búscame bajo la lluvia, y que yo esta la escribí también estando en televisión, seguía en televisión. O sea que no es que haya empezado de repente, sino que se publicó el año pasado. Y bueno, y esta es la 2ª edición también, Búscame bajo la lluvia, y esto habla más bien de mis recuerdos del País Vasco, con ETA, con el terrorismo, mis recuerdos de cuando era un niño, de cuando era un chaval, y bueno, plasmados en una historia ficticia que habla de un pueblo, de una familia más cercana al entorno radical, de otra familia más cercana a la Guardia Civil, y de todo lo que se vivió en esa época, ¿no? Y bueno, pues la publiqué, también ha ido bien, ha gustado, y esta la publiqué con Aliar Ediciones, que es una editorial de Granada. Esto ya no fue autopublicado, ¿no? No, porque ya en esta, bueno, sí que hubo 2 o 3
editoriales, hubo una editorial de Barcelona, un par de editoriales de Granada, tal, que quisieron publicarla, y yo, bueno, pues me decanté por Aliar porque me parecía una editorial interesante que estaba empezando, que podía apostar por el libro, y dije, bueno, pues vamos con ello. Ya ha tenido también una buena acogida Sí, está teniendo todavía está teniendo buena acogida y está... Lo sacaste el año pasado, ¿no? Sí, lo que pasa es que la segunda edición ha salido este año también, entonces todavía está teniendo recorrido, pero sí, está funcionando y sobre todo está gustando mucho a la gente, que es lo que a mí más me interesa, ¿no? Hay mucha gente que ha disfrutado con las dos historias. Y entonces ahora ya dejé el año pasado la televisión y dije, es mi momento de embarcarme por completo en una obra. Y estoy, bueno, acabando ya mi tercera novela, que... ¿Puedes desvelar de qué trata? No puedo desvelar de nada. qué. No, porque todavía estoy en fase de localizar editorial. No quiero... Creo que es un tema interesante, creo que va a gustar y creo que va a interesar a las editoriales, de hecho. Al menos en la ciudad donde van a suceder los hechos, porque ya hemos visto que vas por Granada, bueno, el pueblo, puedo decir País que Granada Vasco, tiene que son tus raíces. Sí, en esta tercera novela Granada tiene cierto papel. protagonismo, tiene un papel. No es protagonista, pero tiene un papel. O sea, que sigue un poco dentro de tus raíces, ¿no? Y de lo que sí, conoces al final. Sí, lo que pasa es que son novelas ficticias, bueno, la de tu abuelo, ¿no? Pero esta última no, esta última es una historia verídica, es una historia real, por eso no puedo contar y tengo que andar con muchos pies de plomo todavía porque es una historia real. Pero creo que sí tiene Granada un papel, pero creo que trasciende a Granada, Andalucía, incluso a España entero. Creo que es un tema que a lo mejor que habla del terrorismo puede interesar en el País Vasco más, o puede interesar también en toda España. Sí, o puede interesar más en Granada, pero esta tercera novela creo que es de interés general a nivel de todo el Estado, de toda España. En cuanto pueda sacar, en cuanto tenga editorial, firme con la editorial y pueda hablar de ello, vienes aquí y lo presentas. Vengo y te lo cuento. Sin ningún problema. Claro que sí, ya nos has dejado ahí con la intriga, con el gusanillo, pendientes de cuando se estrene. Espero, si todo sale bien, que os vayáis a enterar todos, porque debe de tener repercusión mediática cuando salga esa novela. ¿Cómo decidiste tú empezar a escribir? Bueno, dentro del periodismo también escribías y todo esto, pero el hecho de publicar una novela, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y además trabajando en televisión, quiero decir que tú ya tenías tu vida resuelta, como quien dice, y de repente... Sí, pues sí, como te digo, el primero fue como muy extenso en el tiempo, porque yo aproveché que mi tía vivía en Otíbar para hacerle grabaciones, pero te estoy hablando desde hace ya 15 años igual, bueno, incluso más. Cuando yo veía a mi tía, le preguntaba, yo dije, bueno, primero lo grababa diciendo, esto vete tú a saber para qué, no tenía muy claro qué iba a hacer con ello, y le fui grabando la historia, luego grababa a mi madre de cuando era pequeña, no sé, yo creo que... Decían que eras un pesado por estar siempre les encantaba, porque nadie se interesaba por esa historia. Yo soy el pequeño de mis primos, de toda la familia, de esta familia de mis abuelos, soy el segundo más pequeño, solo tengo un primo menor que yo, y todos mis primos son bastante más mayores. Y mis abuelos, como te he dicho, pues casi no los conocí. Sin embargo... Y ellos en cambio sí los conocieron. Sin embargo, el que ha escrito la novela ha sido el que menos le conoció de toda la familia. Es curioso, ¿no? Menos trato Pero bueno, por personal. eso igual has intentado indagar más para conocer más. Igual es posible que fuera eso, sí. El hecho de no conocerlos personalmente me animaba a acercarme a ellos, a verle un poco. Y yo creo que a partir de eso, de componer esa historia, me gustó tanto, y sobre todo la acogida. Reconozco que la acogida. Es que yo cuando lo publiqué... ¿Tu familia cómo se enteró de que ibas a publicar? ¿Les pareció bien que publicara, bueno, un secreto familiar al fin y al cabo? Sí, a todo el mundo le pareció bien, a todos. En el pueblo ha gustado mucho. El pueblo se lo ha acogido, lo acogió como Otíbar, acogió el libro como el libro de su pueblo, digamos, porque hablaba mucho de la historia del pueblo. Y en el País Vasco también mucha gente
lo ha leído y le ha parecido una historia muy común que ocurre en cualquier parte. Sí, yo creo que en general todo el mundo le ha gustado la idea, mi familia lo aceptó fenomenal, toda la familia, bueno, el hecho de que se vieran como reflejados. Y luego, esto fue lo que me animó, ¿sabes? Porque yo cuando lo publiqué dije, bueno, está bien para andar por casa, tal, un librito para tener que la familia lo lea y tal, pero cuando a mí me llegaron catedráticos, profesores de literatura, diciendo que estaba muy bien, yo ya ahí empecé a decir, bueno, es que igual no... Igual no era solamente... No es solamente que me guste, ¿no? Igual tampoco lo hago tan mal, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, Toñi Moreno, que presentó el libro en Málaga y le pregunté a ver si lo quería presentar, me dijo que sí, se lo mandé y se pasó todo, estaba leyendo el libro y se pasó todo el día mandándome mensajes, oye, es verdad esto, es verdad lo otro, ¿no? Y cuando acabó... Es que tiene partes de ficción también. Claro, tiene algunas partes que han sido noveladas y ficticias, la mayor parte es real, pero es que no podía recuperar todos los datos y hay cosas que se tuvieron que inventar. Entonces, al final, Toñi me vino y me dijo, la verdad es que no sabía que escribías tan bien. Mira que llevo tiempo trabajando contigo, pero yo no pensaba que podías llegar a escribir. Pues a mí eso me animó. Y dije, bueno, no que me lo creí, que ojalá algún día llegue a escribir bien, ojalá. Porque yo soy muy autocrítico y vamos, yo no me puedo seguir leyendo la novela. Yo ahora, por ejemplo, en papel no me las he leído ninguna de las dos, porque encontraría 50.000 fallos. Puede ser. Y yo digo, bueno, ya está. Y además también estoy cansado, ya la he leído muchas veces, pues ahí está, ¿no? Para la posteridad. Pero sí que a mí me parece que puede ser un camino que a mí me llena. Ahora mismo solamente con ponerme delante del ordenador y escribir, ya disfruto. Es lo que más me hace disfrutar. Ahora mismo estás viviendo de la escritura directamente, ¿no? Sí. Bueno, ahora mismo estoy viviendo también del paro, que tengo todavía paro porque, claro, me fui de Canal Sur, pero con un acuerdo para poder también estar tranquilamente, porque, claro, de la literatura no se vive, de la literatura es muy difícil vivir, y sobre todo cuando no has sacado un libro. Estos libros te pueden dar algo, pero no para vivir todavía no vivo de la literatura, pero, a ver, no vivo económicamente de la literatura, pero sí vivo... pasionalmente de ella, porque me alimento de ella y la verdad es que como te he dicho antes, disfruto muchísimo, igual que antes disfrutaba poniéndome delante de la cámara con el micro, ahora sentarme en una butaca delante del ordenador y ponerme a imaginar una historia y irla componiendo es un trabajo apasionante. Como has dicho antes, que tuviera se componía de diferentes etapas y cada una tenía su... Claro, su gracia, y esta está teniendo también su parte. No me cierro a nada, como ya he dicho que a los chavales no se cierren, yo tampoco me cierro a nada. Si mañana me viene Amenábar y me ofrece un papel para también podría decir que sí. O si de repente se me ocurre pintar o mecánico de coches, no lo sé, no me cierro a nada, porque creo que en esa apertura es donde pueden aparecerte las cosas bonitas. Ahora, la televisión no la descarto. La televisión me sigue gustando, me sigue apasionando y estoy ahí en ello haciendo algunos proyectos de televisión, pero ya de otra manera. Y si no sale así, pues igual habrá que irla dejando de lado. O sea, ya... Tienen otras prioridades. Hay otras prioridades, efectivamente. Ya cuando la pasión ha dejado de paso a solo me gusta, pues tú sigues buscando esa pasión en otras cosas. O sea, y ahora mismo... Y ahora en la literatura la estoy encontrando. ¿Te ha inspirado para realizar tu obra en algún autor especial? Hay mucha gente que me ha comparado. Bueno, a ver, me sonroja hasta decirlo, pero El olor de la chirimoya, por ejemplo, hay gente que incluso me compara con Gabriel García Márquez, con incluso aquella, la literatura hispanoamericana. Todo un honor, ¿no? Joder, ¿sabes tú? Un honor que yo creo que no está basado en la realidad, o sea, voy a ser sincero, ojalá me pareciera en la suela de los zapatos de alguien así, pero sí, ellos hablan un poco, El olor de la chirimoya igual es una novela más inspirada. Sí, se puede en Isabel Allende, hablando de las distancias, como te digo, pero en ese tipo de novelas sudamericanas, un poco de campo, que hacen descripciones, tal,
con un ritmo un poco pausado, creo que es más así. En cambio, Búscame bajo la lluvia es una novela totalmente distinta, es más trepidante, es más de acción, es más, pasan cosas todo el rato. ¿Por qué crees que has dado este cambio de una obra? Necesitaba, pues yo lo necesitaba, igual porque, precisamente por eso, porque El olor de la chirimoya es una historia pausada de mi familia, de mis antepasados, que requería reflexión, tranquilidad, ir contando poquito a poco la historia como si fuera un baile lento, ¿no? Pero en Búscame bajo la lluvia, después de ese ritmo lento, necesitaba, es como cuando estás escuchando música muy lenta, durante un rato te gusta mucho y dices, no, ya necesito ahora caña, ahora voy a poner a CDC, ¿no? Pues era algo así. Ahora en ese momento necesitaba algo, y luego también era una historia de terrorismo, hay amor. ¿Por qué decidiste escribir sobre el terrorismo? Porque era mi vida, porque era lo que yo había conocido. Y yo quería contar, muchas de las cosas que se cuentan en la segunda novela también son verdaderas, son cosas que me han pasado a mí, que yo traslado a los personajes de la obra, pero que... ¿Ha tenido controversia por dedicar el tema al terrorismo? No, de hecho, fíjate que ha sido bien acogida en la presentación de la novela en San Sebastián. Hubo víctimas del terrorismo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, yo le mandé previamente la novela, me puse en contacto con ellos y me dijeron que querían leerla, la leyeron y les encantó, y dijeron que iban a ir a la presentación, y allí hubo como 5 o 6 personas, representantes de dicha asociación, y también hubo gente que eran familiares de presos de ETA, y yo creo que por las dos partes se recibió bien, porque es una novela que habla de las dos partes. No es que no me posicione, que hay gente que ha hecho la crítica igual que me han hecho algunos, pocas críticas que he recibido yo creo sobre el tema, pero algunas sí que me han criticado el hecho de que no me posiciono igual con contundencia. Y sin embargo yo creo que mi posición es no posicionarme, quiero decir, no es no posicionarme, es que yo me encuentro en medio, es que yo veo que efectivamente ETA hizo mucho daño, fueron asesinos, pero no quiere decir por eso que no haya víctimas dentro de ese entorno, de la organización, no digo en ETA, pero igual entre los familiares de los terroristas, también hay mucho dolor. No solamente hay dolor en las víctimas, que es obvio que hay que estar al lado de las víctimas. Y quizá también los que participaban de ETA también eran un poco víctimas en ese momento, ¿no? De la juventud, de una ideología de manipulación por parte de otra gente. Pues también muchas veces era falta de información, era la idea de convertirte en un héroe, porque tú imagínate que al final eran gente muy joven y... Claro, que con 16, 17 años todo el mundo quiere ser el capitán del barco, y de pronto ETA te daba la oportunidad, solo por ser vasco, hijo de vascos, de ser especial. ¿Y cómo eras especial? Defendiendo a tu pueblo, cogiendo un arma y defendiéndole. Y algunos caían en la trampa, y porque eran muy jóvenes, muy manipulables. Y es verdad que al final han sido víctimas. Yo he visto víctimas del terrorismo, o sea, víctimas del terrorismo incluso dentro de ETA, etarras que han salido de ETA y que ellos mismos han considerado su vida una sin razón. Todo lo que hicieron les parece absurdo. Engañados, claro, han vivido una mentira. Y se han sentido engañados, efectivamente, sí. Pero ya es tarde, claro. Pero díselo a los familiares de aquellos a los que ha matado. Efectivamente, ¿no? eso no se puede cambiar ya. Entonces yo entiendo que ahí hay muchas sensibilidades, muchas historias, y creo que el pueblo vasco necesita un tiempo para ir recuperando la tranquilidad y la calma. Y Hombre, por ejemplo, fíjate que Cataluña, toda esta historia que está ocurriendo en Cataluña y el resurgimiento del independentismo no está aparejado con el País Vasco. Quiero decir, allí no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque en el País Vasco llevamos tantos años sufriendo por el terrorismo y por esas ideas que ahora no queremos ni nombrar a la bicha. Lo que queremos es estar callados, tranquilos, que vaya pasando el tiempo, que haya calma. No queremos ni ser España. A ver, los vascos no quieren meterse en ese berenjenal, ni en el debate de quiero luchar por ser español o por ser vasco, no quieren ni entrar en el debate. Hombre, siempre va a haber una parte independentista y va a haber otra parte que se sienten muy españoles. Pero es que no nos olvidemos que los carlistas, las guerras carlistas, estaban formadas por vascos, básicamente, que además eran los que más se sentían españoles. O sea, es que hay ideas
Y después de haber vivido, por ejemplo, la parte esta de ETA y del independentismo vasco, ¿qué te parece ahora el independentismo catalán? Obvio, a mí me parece una pena situación horrorosa, pero lo que me parece una pena horrorosa todo, me parece una pena horrorosa que se esté sobre todo manipulando tanto a la sociedad española como a la sociedad catalana. Creo que desde la política se está manipulando, se está tergiversando. A veces yo siento que estoy como en un momento como de guerra, ¿sabes? Sobre todo informativamente hablando. Tengo la sensación de que no recibo todos los datos que debería de tener para hacerme una composición del lugar. Porque cuando yo estaba en el País Vasco, muchas veces he oído eso que han dicho compatriotas míos o gente de mi entorno que en España que decían, en Madrid por ejemplo, que decían, no, es que vosotros no lo habéis vivido y no sabéis lo que es. Y a mí me da un poco de coraje eso, porque el hecho de que tú no hayas vivido en el País Vasco no quiere decir que no puedas opinar del tema. Pero sí es cierto que no se vive igual. Que no se vive igual, eso es. Que nosotros allí en el País Vasco escuchábamos unas noticias que nunca salían del País Vasco. Y que algunas eran verdad y otras eran mentira. Algunas eran para manipularnos desde el propio País Vasco, desde los grupos independentistas, pero otras también eran verdad. Y esas nos enterábamos. Y también llegaban las de Madrid, las que llegaban como para ir en contra del independentismo. Entonces yo entiendo que ahora mismo estamos escuchando todo lo que llega desde Madrid, pero no nos estamos enterando de nada de lo que está llegando a Cataluña. Bueno, como periodistas podríamos ver que hay ahí un fallo periodístico, ¿no? Bueno, hay una manipulación en el mundo terrible, de la comunicación. Pero terrible, pero es que hay una manipulación horrorosa. Es que se cuenta lo que interesa ahí, y eso quiere decir que los políticos catalanes han actuado bien, o los españoles. Mira, yo creo que han actuado mal todos. Yo creo si hubieran actuado bien no estaría la cosa como exactamente, está. Pero y no solo eso, han actuado mal a sabiendas de que esto puede llevar a mucho dolor a familias, tanto catalanas como de fuera. A mí me da mucha rabia que un granadino me diga que odia a todos los catalanes. Porque yo tengo mucha familia en Barcelona, familia vasca que se fue a Barcelona. Bueno, y un montón de andaluces que tienen familia, prácticamente todos, ¿no? Muchísimos. Tienen algún familiar muchísimos andaluces, Barcelona. La mayoría de los andaluces y la gente que vive aquí tiene familia en Cataluña. Y no se puede decir que todos los catalanes saben. Yo tengo mi familia de Cataluña y viven en Tarragona, una de ellas, que tengo varios primos y están separados ellos mismos, divididos entre los hermanos, porque unos son independentistas y otros no. Eso es una pena, eso es una tragedia. Pero también, por otro lado, desde Madrid, los políticos no han sabido poner freno a este reto, a este reto, sí, porque era un reto. Al principio era un reto, y creo que en un primer momento deberían todos los políticos haberse reunido de alguna manera para poder convencer a la sociedad catalana de que ellos tienen que pertenecer a España. Creo que convencer a la sociedad catalana será convencer a los políticos de Cataluña de alguna forma, ¿no? Porque son los políticos en cierta forma los que dan esa imagen o esa idea a la sociedad, ¿no? ¿O crees que nace de la sociedad hacia afuera? Esto nace de intereses, de millones de intereses. Esto nace de que en una sociedad catalana se está enseñando lo que es la nacionalidad catalana desde que tienen 3 años. ¿Pero por qué se les enseña? De la sociedad, ¿Pero por qué se les enseña? Porque los políticos, como tú dices, catalanes, tienen una política para incrementar eso, ¿vale? Sí. Pero ¿por qué desde Madrid se les permite eso? Pues porque eso interesa apoyar a los catalanes, porque luego los catalanes apoyan a los partidos. Entonces, al final es un montón de intereses cruzados que no llevan a un sinsentido, llevan a un sinsentido, que es el que estamos viviendo ahora. El sinsentido de no saber si se van a hacer unas elecciones para nada o para algo. Porque no sabemos si después de las elecciones catalanas ganan los catalanes, pero no ganan con suficiente entidad, y eso va a significar que esas elecciones tampoco van a servir o no. No sabemos lo que va a pasar. Yo me pongo en la piel de un catalán de a pie que se tenga que levantar todos los días por la mañana, ir a trabajar diciendo me la suda, pero con perdón. Sí.
pero me da igual, me importa. Es la muy realidad poco. seguramente de muchísimas personas, de la mayoría de familias, que digan, yo solamente quiero sobrevivir, tener mi vida, mi trabajo, mi familia, y ya está, y me da igual. Por eso me parece que es una pena. Y creo que tampoco el gobierno español, y cuando digo el gobierno no solamente me refiero el gobierno y la oposición, y no solamente me refiero al partido que está en el gobierno, sino al partido que está en la oposición y a todos los demás. Creo que en total todos los que están ahí lo han hecho mal. Es que al final, como tanto buscan su dentro propio de Cataluña beneficio, como fuera. como eso todo se mueve por el dinero y por su propio beneficio, al final se cae por su propio peso. Que ahora vengan y digan los que han propugnado esa independencia, que digan que es verdad que se han pasado, que no deberían de haberlo hecho y tal. Ya, pero ¿sabes? demasiado tarde. Claro, demasiado tarde. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo escucho eso y ¿sabes lo que me viene a mi cabeza? También precisamente porque soy periodista. ¿Qué hay de verdad y de mentira en eso? ¿Qué falta en esa información? Hombre, está claro que los Porque intereses económicos están ahí. Yo no me creo que ahora medio. Puigdemont vaya por ahí diciendo me equivoqué, porque no. Pero a lo mejor esa información me está llegando a mí. Pero a lo mejor hay otra información que no me llega y que llega a los catalanes y que también tiene parte de razón. Quiero decir que nada es blanco o negro, nunca las cosas son blancas o negras, ni es todo de una manera o de otra. A lo mejor en el medio es donde se encuentra la verdad. Y a lo mejor eso es lo que deberían de haber hecho una y otra parte. Hablar, igual no negociar. Todo es negociar. Dice, la Constitución no se puede mover. Eso sabemos que no es verdad. Sabemos que se ha movido, que la Constitución se ha cambiado cada vez que ha interesado y de un día para otro sin preguntar a nadie, ni a los españoles ni a nadie. No nos han preguntado a ninguno y se ha movido. ¿Pero por qué? Porque le interesaba a gente de más poder, ¿no? Exactamente. La preocupación del Entonces hoy en día lo que están haciendo es minar a la sociedad catalana. Y por un lado, yo por ejemplo, ahora que estamos en este impasse de espera, tengo la impresión de que todo se ha calmado, como de que si ahora hacen una encuesta a nivel nacional, seguramente todo el mundo pensará, yo creo que pensarán que va a ganar de calle los partidos constitucionalistas en Cataluña, porque el independentismo está de capa caída. Yo creo que antes de que estallase todo el boom, también hubiera salido a favor de los partidos constitucionalistas, antes, seguramente. Seguro. El problema ha sido todo lo que ha traído después. Y la independencia, hay estudios que dicen que los catalanes se están haciendo independentistas en los últimos 5 años. O sea, no es de toda la vida. Hay algunos que sí, pero hay algunos que ni siquiera son de Cataluña, quiero decir. Hay son propios andaluces, efectivamente, que están dentro de la independencia. Pero es que Cataluña. también hay una parte del descontento social que tiene el catalán, que está viendo allí. Oye, hay que recordar una cosa. Yo estuve en Cataluña presentando el olor de la chirimoya. Tengo que decir además que lo hice en Palamós, en Gerona, y nunca me habían tratado tan bien en un ayuntamiento. Me invitaron a comer, a cenar, me pagaron el hotel, me dieron 50.000 regalos, me agasajaron, la presentación fue preciosa, hubo un montón de gente, ellos se movilizaron para reunir a todo el mundo, fue precioso. Y eso me lo hicieron allí en Cataluña. O sea, quiere decir que son gente generosa también y gente que saben darse a los demás. Pero hoy en día lo que nos estamos encontrando es que esa confrontación está llevándonos a un odio hacia el catalán que no tiene ningún sentido. Y que se piensa también que el catalán quiere independizarse porque odia a los españoles o a los que pertenezcan. No, pero sí es verdad y eso que hay falso, ¿no? Lo que te iba a decir antes, sí es verdad que hay un inicio ahí de que los catalanes probablemente se han sentido poco representados por los políticos españoles que han propugnado una política concreta. Claro. Es lo que yo te voy a decir. De muchísimas partes que no se siente tampoco identificado con esas políticas, ¿no? No, claro, pero igual en Cataluña... Andalucía igual tampoco se siente identificada. Sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que en Cataluña ese descontento se ha controlado y se le ha vinculado al independentismo. Es que en Andalucía nunca ha habido un sentimiento independentista, ¿no? Y en el País Vasco, como te digo, es muy difícil que surja ahora mismo, pero... Es como aprovechar la coyuntura, aprovechando que nos ha ido tan mal. Pero creo que te iba a decir que cuando yo estuve en Cataluña la última vez,
las autopistas hay que pagarlas todas. Mi prima me decía, una prima mía que vive en Barcelona me decía, yo no voy a la playa, es que no puedo ir a la playa porque tengo que coger la autopista y me sale igual 20 euros ir y volver a la playa un día. Y ese dinero va al gobierno central directamente. Claro, eso son autopistas. Entonces, esta es una situación que también viven allí, que dicen, ¿por qué cuando yo voy a Andalucía tengo todo autovías y aquí autopistas? Yo no digo que sea injusto que Andalucía tenga autovías, al contrario, es lo que tiene que ser, pero me parece que también entiendo que ellos, que tienen que pagar por absolutamente todo, se quejen, ¿por qué yo tengo que pagar por todo y en otros lados no? Eso por un lado, ese tipo de discriminaciones. Sí. El hecho de que se intente hacer un estatuto similar al andaluz o al de otros lados y se le rechace de lleno desde el gobierno, pues no tiene ningún sentido. ¿Por qué Andalucía puede y Cataluña no? Estás generando problemas. Eso, y como te digo yo, el descontento social que había con el gobierno de Madrid, de la reforma laboral y todo esto que ha ocurrido en estos últimos años, yo creo que eso ha hecho que los independentistas hayan aprovechado la coyuntura y hayan dicho, ahora nos aprovechamos de esto y los manipulamos, porque los han manipulado también. Yo no estoy diciendo que aquí nadie sea santo, ni nadie, creo que todos han hecho mal y creo que las víctimas estamos siendo tanto los españoles como los catalanes. Por eso yo digo, mira, lo que debería de ocurrir es que España y los españoles que vivimos y que tenemos un par de dedos de luces, que creo que son muchos, nos demos cuenta de que odiar al catalán no sirve para nada, ni al catalán, ni a los catalanes, ni nada, que tengamos nuestra vida, que vivamos nuestra vida en paz, con ellos tranquilos y ya está, y que ellos, todo acabará, las aguas acabarán volviendo a su cauce, pero bueno, va a necesitarse mucho tiempo para que eso ocurra. Parece que se va a estirar en el tiempo. ¿Qué te parece, por ejemplo, la medida de la contraposición a la independencia de las banderas de España colgadas por todas partes, inundando todas las ciudades? Pues, me parece una opción. El problema de eso es que tú lo hagas con una intención de ser agresivo hacia alguien. O sea, yo no me considero muy patriota, ni vasco, ni andaluz, ni español. Yo he vivido en todos lados, quiero mucho al País Vasco, adoro a Ordizia, adoro Tíbar, adoro Pinos Genil, que es el pueblo en el que vivo, me encanta Granada y no me considero muy patriota. Pero esto es una cuestión muy personal. Si tú te consideras patriota y te pones la bandera de España en el balcón porque te gusta, a mí me parece perfecto. Pero parece que ahora hay que demostrar que uno se siente español. Porque el problema es que ahora se está sacando muchas veces la bandera española como respuesta a lo otro, como agresión al otro, como diciendo, yo soy español y tú no quieres ser español y tú eres el que estás fastidiándome porque tú deberías de querer ser español. Es un poco como un enfrentamiento. Entonces, ese enfrentamiento solo puede llevar a más enfrentamientos. ¿Cómo lo veo? Lo veo como, primero, poco inteligente, me parece que genera odio, sobre todo odio, porque no lleva a nada bueno, porque ya te digo, si a mí me gusta la bandera de España y yo me siento muy patriota, la puedo poner en el salón de mi casa. Y también la puedo poner en el balcón, no hay ningún problema. El problema es que si de repente en un momento concreto en el que Cataluña está apoyando su independencia o muchos catalanes cogen un montón de españoles, ponen la bandera, de alguna manera ¿a quién se la estás enseñando? A los catalanes. Entonces el primer catalán que venga aquí a Granada de turismo y tú le veas y te diga que es catalán, ¿le vas a echar todo ese veneno que tienes dentro? No me parece justo. O sea, que si el problema está en Cataluña, que las banderas se saquen en Granada, por ejemplo, no tiene igual sentido esa respuesta, ¿no? No tiene. Es un poco... Mira, yo te puedo decir, yo tengo un sobrino que el marido de mi sobrina que vive en Cataluña, que es guardia civil y ha estado en Barcelona en toda esta historia y la he vivido de cerca con él. He conocido lo del Piolín y cómo han vivido en el Piolín y he visto vídeos de cómo estaban y demás. O sea, te quiero decir, si yo entiendo todas las partes y si es que al final no me parece que hay que estar en contra de unos para estar a favor de otros. Esto es lo que no me parece, porque esto es lo que de alguna manera se busca también. Creo que los políticos españoles, no solo el gobierno, sino los políticos españoles están manipulándonos a todos para que veamos el enemigo fuera, Cataluña. Si el enemigo está ahí, pues ya no son ellos el enemigo.
¿no? Pero es que aquí en España siguen ocurriendo cosas. Y yo veo cosas que pasan como desapercibidas en este país y que están de corrupción, de cosas que no gustan y que en otro momento a lo mejor hubieran sido portada y hoy ocupan una pequeña columna. Se les deja menor interés para que la gente no se entere. De Cataluña, ¿no? o sea que de alguna manera también interesa, ¿no? Mientras se habla de Cataluña, lo bueno es que el político no es culpable. O sea, mientras tú crees que el catalán es el culpable, sí, no crees que el que está haciéndolo mal es el político. Dices, no, es que son estos los que se han levantado. Es que eso es, en lugar de ir en contra del independentismo y del catalán, habría que ir en contra de esas políticas que han hecho que esto suceda. Claro, efectivamente. Y no en contra de la gente. Claro, claro. Y esas políticas además se pueden llegar a un acuerdo. La política es acuerdo. La política es acuerdo. Se dice, no se puede cambiar la Constitución. Yo no digo que haya que cambiarla. Si yo no sé si hay que cambiarla o no. Pero que no me digas que no se puede cambiar la Constitución porque no es verdad. Todo se puede cambiar. Si la hemos hecho nosotros, pues además nosotros también la podemos cambiar. Hace ¿cuántos años que se hizo la Constitución? 30 o 40 ya, ¿no? Pues ya va siendo hora de que se puedan hacer algunos cambios. No tiene que ser para toda la eternidad esa misma Constitución. Y hay que recordar que hay gente que no estaba muy de acuerdo con esa cosa. Además se hizo en un momento concreto donde se estaba con la transición española y Franco acaba de morir y había una serie de particularidades que hoy en día no existen. Y a lo mejor hay que cambiar ciertas cosas, ¿no? Pues no pasa nada por sentarse. Y una vez que te sientas, a lo mejor eso no te lleva a cambiar nada. Y sigues en tu postura, pero al menos habrás intentado hacer algo. Pero lo que no se puede es estar sentado y diciendo no se puede hacer nada. Es que no se puede cambiar la Constitución, es que no se puede hacer nada. Y entonces, ¿para qué tenemos políticos? ¿No? ¿Para qué estamos pagando el sueldo si no hacemos nada? Sí, esto es como un político, recuerdo que me dio un titular que era no dejo las cosas peor de lo que estaban. Pues, y yo decía, pues nada, gracias. Fenomenal, ¿no? Porque ya está, ya la próxima vez no te contrato a ti, contrato a un gestor, porque sí. Peor, yo te llamo para que lo hagas mejor, no para que lo pongas peor. Bueno, hemos evaluado la entrevista a la actualidad. Ya pueda beber un poquito. Pues ya lo único que queda que nos cuentes si tienes próximos proyectos, que ya nos has dicho que sí, que dentro de poco o próximamente escribes tu próxima novela, ¿no? Sí, está a punto de acabarse, estoy en la búsqueda editorial a la vez que acabando la novela, estoy pendiente haciendo un proyecto para un documental, porque hice también un documental que emitió Documentos TV, se llamaba Frágil Camino de Cristal, sobre un niño de Granada también, que había pasado la osteogénesis imperfecta, una enfermedad... Los huesos de cristal. Sí, la enfermedad de los huesos de cristal. Un chaval, y estuvimos con él un año, y enfermedad, más que enfermedad, es una patología, no sé cómo se llama, pero bueno, en fin, es yo lo pasé muy bien haciendo ese documental, conocí una familia fantástica por la que todavía siento mucho cariño, de Otura, y disfruté muchísimo. Entonces ahora estoy retomando ideas para poder hacer un documental. ¿Este documental ya se emitió en el de Frágil? Sí, se emitió en Documentos TV. Fue bien, además se ha metido un par de veces en televisión española o así, y ahora pues quiero retomar y hacer otro, eso por un lado. Como documentales, en plan proyecto personal. Sí, bueno, documental querríamos porque Frágil consiguió varios premios también, consiguió bastante difusión, fue un documental que gustó bastante, y entonces en esta segunda ocasión quisiera hacerlo con un poquito más de medios. Lo hicimos entre 3 personas, aquello sí fue casero, porque fue entre mis 2 operadores de cámara de Andalucía Directo y yo, y lo dirigimos entre Alberto y yo, entre el operador de cámara y yo, y el otro fue el productor. Quiero decir, éramos los 3 los que hacíamos todo, absolutamente hicimos todo, montaje, grabación, todo, el guión, todo. Y entonces en este momento queremos retomarlo, pero ya con un equipo un poco más completo, ayudados de más medios, para poder hacer algo más. ¿Cómo vaya a subvencionar económicamente? Bueno, ahí estamos mirando. Las subvenciones ahora están casi todas paralizadas, pero bueno, esto no se hace para ganar dinero. Si lo hago no va a ser para ganar dinero. Ojalá llegara, pero lo haría sobre todo
eso, por hacer un trabajo que me gusta mucho también y que creo que puede gustar a todos los profesionales que participemos en él. Entonces, bueno, pues es cuestión de... ahora estamos en eso, en la búsqueda de financiación, de vías de financiación, en la de creación del guión, del proyecto y ver que si se puede sacar adelante. Todo lo que empieza no tiene por qué salir adelante, pero bueno, que a mí me parece que eso me llena mucho. Proyectos que tienes es un proyecto que y luego algún proyecto de programa de televisión también tengo por ahí, que también como ya nos has dicho, no te cierras a nada, tú estás dispuesto a todo. No. Si tú quieres que yo me venga aquí a hacerte compañía de vez en cuando, perfecto. También yo me abro a todo. Pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Nos vamos a ir despidiendo ya de la entrevista. No, si no, vamos a dormir a las hormigas. Pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Puedes volver cuando quieras, cuando escribas tu siguiente novela, viene y nos la presenta. Y buenas noches y hasta el jueves que viene. Muchas gracias.